Muy buenas noches a todos. Tardes, noches las tengan. Hoy 13 de agosto de 1521. No, todavía falta. No, bueno, en el momento en que ustedes ven el video, seguramente será 13 de agosto o después. Esperemos que no tan después y que lo vean tan pronto como puedan. Ojalá. Muy buenas noches a todos. Amigo Benjamín, buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues triste porque vamos a conmemorar la caída de una gran ciudad. Que es diferente, ¿verdad? Conmemoración que sí, no, yo... que celebración. No, pues no. No, Ni digo, aunque fuera español tampoco lo celebraría, ¿no? De esos güeyes vale ver. Bueno, vamos a... No generalices. Ya. Sí. No, pues es un día cualquiera, güey. Bueno, sí, pues a mí tampoco me interesa mucho no para nosotros, para cuando ellos. acabaron con Numancia los romanos, ¿no? Por ejemplo. Pues así, sí. ¿no? Bueno, tiene usted razón. Pues amigo, ¿hoy qué tenemos de tema? Pues hoy tenemos el rebuscado, el remamado y el tema más toqueteado de la historia. Más toqueteado. El tema más toqueteado de la historia de México, habido y por haber, de ayer, de mañana y de siempre. Yo digo que es el trauma por excelencia del mexicano. Sí, yo creo que sí. A lo mejor muy metido. Desde ahí parte todo, ¿no? Porque sí fue un acto traumático. Pues sí, no mames, mira cómo estoy, güey. Estás preocupado por eso, ¿no? No, sí. yo pienso que fue un acto traumático, todavía para la conciencia de muchos mexicanos. Porque ¿A nivel representa inconsciente o cómo? Sí, todavía, ¿no? Representa como, pues eso, una gran derrota de lo que creen todavía ser o creen todavía tener, aunque no lo tengan, ¿no? Más bien dicho, porque ya no tenemos ni madres. Exacto, yo bueno. no me siento sí, pareces pinche Tlatoani, güey. Sí, pinche Cortés, güey. Lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc. No quita lo Cuauhtémoc, ¿no? Sí. Sí, entonces eso pasa, ¿no? Es como que el trauma por excelencia. De ahí viene la famosísima frase de hijos de la chingada, ¿no? Sí. De la chingada, pues es la ciudad, ¿no? Sí. Octavio Paz, así es. Pues bueno, amigo, empieza a contarnos acerca del tema. Tú eres el especialista en esta noche. Oh, cabrón. Bueno, aquí vamos. Vamos a contarles este podcast se va a titular o creemos que es conveniente llamarle La caída de la Gran Tenochtitlán o, como dirían los españoles, güey, las flipantes historias de don Hernando Cortés. Don un Hernando tío Cortés. muy majo, güey. Pues sí, era muy majo el tío, era inteligente, era ambicioso, era codicioso. Pues sí, para él mismo. Era una persona muy especial, al igual que los que participaron en todo esto, ¿no? En serio, ya. Sí, creo que tiene su valía el hecho de ser arrojado, necio. Sí, pero lo hubiera hecho en otro Güey, yo la neta es que en tantas situaciones que vio ese cabrón yo hubiera cagado. Ah, claro. Por supuesto, o sea, no. Tenía teple el tipo, ¿no? Era muy ambicioso. Pues eso sí. No, lo tengo que reconocer, pero ojalá él hubiera llegado a otro lugar que no fuera este. Pero en fin, así son ya las cosas están destinadas. Sí, yo lo sé, la verga. Neta. Ya estaba muy cantado todo esto. Te lo leyeron en el... Anda en el café, ¿no? Sí, bueno, amigo, pues vamos a hablar un tanto de, como primera parte de esto, de la ciudad, lo que fue la ciudad de Tenochtitlán y lo que fueron, pues, las maravillas que había en ella, ¿no? O sea, ¿por qué es importante saber y por qué es motivo de orgullo pensar que de alguna forma vivimos sobre lo que fue una gran ciudad? Pues yo creo que es una ciudad como todas, ¿no? O sea, con sus edificios gubernamentales, con sus distracciones. Pero es que no puedes decir que fue como todas. ¿Por qué? Pues es que todas son... ¿Todas las ciudades? Yo creo que hay como 6 culturas madres en el mundo. Bueno, es que, yo que sin influencia externa desarrollaron una sociedad tan avanzada, por ejemplo, con estratificación, con planeación urbana. Ahí viene la diferencia, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, creo que sea una ciudad como pero todas. Aquí había un verbo entre los nahuas, entre los mexicas nahuas, que se decía Altepet, y Altepet quiere decir ciudad. O sea, ciudad. La traducción es ciudad. Sí, entonces estamos frente a lo que podría ser una de las culturas madres. Es una cultura madre Mesoamérica, al igual que los incas, al igual que los chinos, que la India, Mesopotamia. Yo diría que por ahí de los Egipto. olmecas empezamos a hacerlas madre. Yo creo que los mexicas ya recogieron... Bueno, sí. Todo. Ellos no fueron el origen, pues. Ellos fueron lo que encontraron de lo que quedó porque tenían influencia, todo eso. Teotihuacana, tolteca. Y justo a eso me refiero, a la valía que tenía el hecho de que no fueron una sociedad como la europea, como los españoles, que han
que fueron mezclados a lo largo del tiempo con muchas otras Sí, culturas. también, pero bueno. Romanos, Sí, sí, bueno, o sea, ya sí, es- hay como un valor más allá de decir es cualquier ciudad. No, no fue cualquier ciudad. Bueno, no, yo lo digo en el aspecto de arquitectónico, si tú quieres Ah, decirlo. ya. O sea, por ejemplo, con sus estructuras sociales, con sus representaciones en arquitectura, ¿no? Escuelas, no sé, güey, me imagino que había... La agricultura, por Ajá. ejemplo, ¿no? Sí, o sea, templos, o sea, religión, música, o sea, había todo eso. Y en ¿Tú todas cuál las... consideras que es como que de dónde vienen las crónicas de lo que fue esta ciudad? Aparte de todo lo que dejó la arqueología o todo eso, lo que se investiga hasta ahora a través de lo que quedó físicamente, ¿qué crees que fue lo importante como para darnos una idea de qué fue la ciudad? Pues más bien, ¿Qué todo, documentos? ¿Quién lo recoge? ¿Quién lo dice? pues, si te quieres enterar así, a detalles profundos, entre comillas, tristemente, Ajá. pues lo de siempre, ¿no? O sea, siempre vamos a citar las mismas fuentes, Sagún, para empezar, Bernal, el mismo Cortés, güey, o sea, pero son muy vagas. No, no digo que no sean buenas, son buenas, pero no hay una como descripción, ¿no? No, y tenían... Así no te dan mucha señal Pues de... en las cartas de relación de Cortés sí es bastante prolijo. Ajá, En pero cuanto no, a pero no cómo- hay, o sea, yo refiriéndome a detalles así de arquitectónicos. Es que es difícil, ¿no? Retratar algo tan complejo como una Ándale, ciudad con eso palabras. Es lo que yo güey. quiero, es lo que quería Y decir. haz de cuenta, por ejemplo, él daba cuenta a su rey en España de lo que era la ciudad, ¿no? Un tanto como para buscar el apoyo y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué cosas importantes se ven en la ciudad que tú dijeras, Pues teníamos, por ejemplo, el famoso zoológico de Moctezuma, güey, entre comillas, ¿no? cómo Igual. era el zoológico de Moctezuma? Pues se supone que tenía animales, ¿no? O sea, aves de... Una como sección de aves, otra como sección de reptiles, así. Entonces, para mí se me hace... Para su tiempo, para su contexto, se me hace algo interesante, ¿no? Y poco visto dentro de otras ciudades. Ujú. Eso se me hace muy, muy como destacado. Las escuelas, el Telpochcal y el Calmeca, o sea, escuelas. Ujú, ujú. No sé el sistema, ¿no? Cómo calificaban No, y cómo pues es que- operaban, ¿no? Pero Ajá. hablar de una sociedad que ya tiene, Una sociedad hipercompleja, por Ajá. decirlo así. que ya tiene escuelas, ya es como que ya Un sistema estamos hablando educativo. de una urbanización ya Muy avanzada. Por ejemplo, fue una ciudad fundada sobre un lago, ¿no? Sí, o sea, imagínate, los cimientos los vas a echar encima de un lago. O sea, para empezar eso requiere de ingeniería, güey, ¿no? Así como que, pues, saber cómo chingados nos queda, ¿no? Pues O sea, seguramente lo intentaron muchas veces, ¿no? a lo mejor sí, o sea, no tenemos a lo mejor la idea de que llegaron y a 2, 3 días ya tenían así un pedacito, ¿no? Yo me imagino que fue mucho tiempo, ¿no? Unos 30, 40 años O más. de pura cimentación tal Un vez, ciento no de lo años. sé. Ajá. Pero pues para mí ya es un logro a nivel ingeniería hacer una mole encima Del agua. del agua, o sea, ya. Y después, Y pensar en el sistema de drenaje y de alimentación las chinampas, de que fue lluvia, una, el alimento, sí, o sea. una tecnología agrícola nunca antes vista, ¿no? Sí, en el muchos mundo. hablan de los Las de los jardines de Babilonia. De ¿no? Babilonia, digo, las chinampas de Tenochtitlán eran la Eso, onda. güey. Y siguen vivas, ¿no? En Ajá. Xochimilco. A lo mejor ya no como antes, pero siguen vigentes todavía a la fecha. Sí, eso es que quedó nada de lo que era, ¿no? Ajá, o sea, Porque sí, ¿qué producían de alimentos ahí? pues calabaza, frijol, maíz, chile, tomate. Y había como también un ciclo ahí con los peces, ¿no? De que los peces Sí, comían, o bueno, hacían del baño ahí. lo que pasa es que y ándale. también las Sí, plantas. yo me imagino que hasta la misma gente, ¿no? No sé, yo qué quiero suponer. Si alguien sabe más acerca de caca, no, Ajá. de abonos y de Ajá. procesos agropecuarios. Acuícolas. Ajá. Acuícolas Bueno. de los peces. Ajá. O sea Es que sí estaba cabrón, ¿no? La neta. Sí, o sea, por ejemplo, sacaban del fondo de la laguna, bueno, donde estaba la zona chinampera, sacaban la calabaza que se iba quedando, los sedimentos del fondo, y eso les servía de abono. Lo echaban
como para abonar la tierra. ¿Cuántas personas vivían en el momento más alto del esplendor? Pues yo creo, no hay una cifra exacta, ni mucho menos, pero pues calculando entre varias fuentes, unos 220, 250 mil personas. Son un chingo, güey. Pues más de la gente que vivía en para su Venecia, tiempo. ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en esta colonia han de haber 1 millón de... Más de la gente que vivía en Madrid, por ejemplo. Sí, o sea, un chingo a su tiempo, un chingo a su contexto, es un putero de gente. Por ejemplo, yo recuerdo que por ahí alguna vez leí que en el Paso de Cortés, entre los volcanes, cuando venían de Veracruz, la expedición de Cortés, Sí, ya casi para llegar a la ciudad, sí. llegan a un punto alto y desde ese punto se ve la ciudad. ¿Te acuerdas qué dijeron los soldados? Se maravillaron, no sé, no me dijeron acuerdo. Que era tan grande como Constantinopla yo creo que eso y fue tan ya bella más, como Venecia. Pero ya eso fue, creo que lo dijo ese Bernal ya, pero cuando entran por Iztapalapa y... Bueno, pero tenían que haber visto qué tan grande era desde fuera. Creo que Cortés pensaba que era una isla. O sea, la vio de lejos y se imaginó que esa madre se movía. Creo. No recuerdo dónde lo leí, pero creo que pensaba que no era, que no estaba fija, pues. Pero debe haber sido un espectáculo bien mamón, güey. Ver desde ahí arriba, güey, dices, no mames, ha de haber sido así como que... Bueno, vamos a llegar a ese punto porque tanta maravilla desmadrarla como que no me cuadra, pero bueno, en fin. Está raro, ¿no? Sí, muy a sí, su pesar de algunos. Sí, podría ser. Muy a su pesar de algunos lo hicieron, ¿no? Yo lo creo, que Yo sí, también. fue así de, ay, no mames. Pero no había otra forma, güey, porque no creo que se dejaran tan fácil. O la bebían o la derramaban. No, o sea, bueno, sí. Algo así, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué otra cosa tenían en cuanto a cuestión de urbanización? El mercado de Tlatelolco. Ah, sí. Por ejemplo, estaba Tenochtitlan y como a lo que ahora es el metro Tlatelolco, casi que símil, ¿no? Ahí estaba, pues, bueno, unos pasillos. Bueno, yo me he ido caminando de Garibaldi para allá, te haces 10 minutos. O sea, que está en corto, güey. Y tenemos la ciudad gemela, güey, fundada por... Hubo ahí como un divorcio, ¿no? Así como pero dijeron. el mercado. Bueno, ahí estaba el mercado. Ajá. Supongo que también era parte del mercado de ellos. Que era como una central de abastos. Algo así. Entonces ahí pues, había chingo de mercancías de todos los lugares del imperio. Perdón Conchas, que le diga. plumas, Sí, joyas. perdón que le diga imperio. Aquí van a saltar muchos, güey, que se van a poner, no mames, no era imperio. El imperio tienes con la mente colonizada. Ay, casi ni nos ven, güey. No reclaman nada. Está bien, bueno. Tú habla como quieras, güey. Bueno, tú salud, güey. Salud, güey. Relájate, güey. Hace rato estabas muy convincente, güey, con todo lo que decías. Ajá. O sea, que ya vale verch. No, es broma, güey. Ajá. Bueno, entonces había mucha mercadería y donde se iba a negociar, no, pues te cambio esto por mi hija por 2 kilos, por 2 chivos. No lo quise decir. Te cambio mi hija por unos chivos, ¿no? Cabrón. Caray. Estaba muy avanzada la mercancía, el comercio en esas épocas, ¿no? Muy liberal el comercio. Por 2 chivos está tentador, pero no, de chivos. Güey, es que no mames, Qué dije. vergüenza que digas eso, güey. No, me digo animalitos, conejos. No, entonces no, güey. Entonces no, gracias. Voy a ver qué hay más adelante. No, por ejemplo, sabía que había un sistema como de jueces, ¿no? Porque haz de cuenta, como era trueque, a veces había güeyes gandallas, ¿no? Aztecas gandallas que te querían dar de menos, güey, que te daban el cucurucho picado, güey, con menos cacahuates. Entonces, para dirimir ese tipo de cosas, güey, había jueces ahí que decían, no, mira, este güey, dale más, dale menos, vale tanto. Sí, de hecho, cuando vas al Museo de Antropología, ves la maquetita. La maqueta, está güey. bien chingona. Sí, güey, no mames. No mames, el que la hizo, los que la hicieron, muchas gracias, está muy chingona. Al fondo puedes ver 3 güeyes que están sentados en unos, como una especie de tronos de petate y tienen unas diademas que es el símbolo de justicia. Ajá, chingón. Y esos güeyes eran los que se encargaban de ver que todos que no se pasaran de rosca a varios compas, ¿no? Sí, que le dieran los chivos que le correspondía. Sí, no mames. Te faltan más frentazos. Es broma. Es broma. Ay, ¿qué más, amigo? Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ahí está. Tenemos mercado, tenemos escuelas, tenemos... Tenemos educación, tenemos comercio, y aparte militar.
Ah, sí, teníamos arsenales, güey. O sea, Había arsenales, ¿verdad? sí, Había una cultura de la guerra muy desarrollada. muy fuerte. De la guerra no como se concebía en Europa, sino de otro tipo, ¿no? Guerra al fin y al cabo. Sí, como pero dicen, hay una diferencia enorme en cuanto a eso. bueno, más bien por los Eso sí, contextos. sí les ¿no? pesó. No, sí les pesó Bueno, muchísimo por los eso. Porque contextos, estos yo güeyes. creo. Ajá, bueno, ahora lo vemos cuando veamos esa Pero, parte. pero digo que la guerra es igual porque pues, siempre ha sido para expandirte. Siempre ha sido para tener más dominio. Siempre, en ese aspecto me refiero. Sí, ellos, por ejemplo, ya fue un pueblo que ¿cuánto tiempo tenía ya establecido en el Como unos 300, 400 Unos años? 200 y pico de años. Fueron muy exitosos entonces. Sí, porque lograron, en tan poquito tiempo, güey, chingarte conquistaron primero a sus hermanos, a a Tlatelolco. Tlatelolco, que tenían incluso un templo mayor exactamente igual que el Sí, que estaba hubiera estado también bonito ver ese espectáculo. O sea, sí, ¿no? güey, los dos templos mayores ahí. No, y también había templo mames. mayor en Ciudades Iztapalapa, gemelas. güey. No mames. ¿No sabías? No sabía. Ahí enterrado en la explanada de Cuitlagua, creo que se llama, ahí hay un templo mayor. Pues, está enterrado, pues no lo ves, pero busca la notilla y ya está. Qué loco, güey. Y había templo mayor en Texcoco, había templo mayor en... Hoy no me acuerdo. Qué belleza, güey. O sea, ya era así como una especie de... Ya era como una especie de estándar. Ujú. Sí, el punto central de su civilización estaba en el templo mayor. Ajá, templo mayor y ya era así como que de ahí partía... Sí, a todo los lo 4 demás. puntos cardinales, Ándale, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces ya era como que un trazo urbano ya... Era una representación Ya de genérico. de su cosmogonía, Sí, el centro una de su la- ciudad. montaña. O sea, tiene mucho... Estaban los 4 barrios, ¿no? Ajá, tiene mucho simbolismo. O sea, una montaña, güey, la lluvia, el fuego. En fin. Y por ejemplo, cuando conquistaron Tlatelolco, dicen que se trajeron muchas cosas del templo de allá y quedaron aquí en el templo del centro de la ciudad. Es que de Tenochtitlán. cuando ellos hacían una guerra o cuando iban a otro pueblo, generalmente tomaban cautivo, entre comillas, a la efigie del dios que de la zona, por ejemplo. Iban Sí, a como su conquistar. patrón, güey, ¿no? Ándale. Y entonces lo raptaban, Ajá. por así decirlo. La guerra tenía un contexto hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? Simbólico, güey. Sí. O sea, sí había putazos y había No, sí, asesinatos sí, no y mames. todo, pero sí había como que un cierto arte de la guerra, ¿no? Entre los pueblos mesoamericanos. Sí, más que nada con los mexicas, que eran así como que los más pinches peleoneros. Güey. Y Eran como que- bueno, y como todo el mundo sabe, los mexicas fueron tan exitosos que acabaron sometiendo a a un chingo de pueblos. toda la banda que había alrededor de ellos, ¿no? Y por eso, Hasta Veracruz, güey. hasta Guerrero, Soconusco, por allá. Soconusco en Chiapas. Ajá, más Estaba para abajito, sí. cabrón. Sí, O sea, sí, sí, todo el mundo De los- mar a mar, güey. Sí, sí, eran sus perras de esos güeyes, ¿no? Sí. Y es por eso que no y los les querían, exigían güey. tributos fuertes, ¿no? Sí, güey. ¿Qué Ajá. les exigían, por ejemplo? Por ejemplo, es que dependía, por ejemplo, si esta zona tenía mucha miel, güey, les exigían tantas cargas de miel cada tantos días. Y si te ponías pendejo, pues ya sabes, ¿no? Y en otra zona, no sé, hacían... Maíz, frijol. sí, frijol, Yo sabía maíz, que frijol, estaba básicamente- algodón, güey. Que básicamente les pedían cuenta agrícola Ujú. y aparte de lo que hacían ellos les pedían también una parte, ¿no? Si eran alfareros o si eran buenos en algo también les pedían que- Exactamente. Entonces, güey, Exactamente. estaban concentrando toda la producción. Aquí me gustaría hacer decir algo. No quiero decir nombres ni página, pero tengo que decirlo, perdón. Yo sé que a lo mejor me va a ver un amigo y se va a identificar, pero tengo que decirlo, güey. En una página decía por ahí un güey que es que me da risa, güey. Dice que los mexicas cobraban tributo, pero lo metían a sus bodegas de Tlatelolco y acá, y que después lo repartían equitativamente con los demás. No creo. No, por eso. Y que, por ejemplo, pedían miel no me acuerdo de la región que daba miel, pero bueno. Y ya entonces llegaba el tributo y lo repartían a los que no tenían miel. Y a su vez ellos que producían, no sé, frijoles, le daban Ajá. así, ¿sí me entiendes? Se oye muy bonito, güey, se oye muy bonito. No creo. Pero yo tampoco lo creo. Güey. No, yo creo que sí eran unos cabrones, güey. No lo creo. En o a lo mejor se mochaban cuando ya ven que de verdad sí los torcían, güey, ¿no? Tal Cuando, vez, sí. cuando no producían y no tienen... Pero así como
Para garantizar la supervivencia del siguiente tributo. Ándale. A lo mejor lo hacían en ese sentido, güey. Les daban por adelantado. No, güey, ese güey se va a morir, mejor dale de comer, güey. Es eso, ¿no? Y De modo que no es de comer al esclavo, güey. No, y aparte, pues ellos para la guerra era como que muy pareja. Ahorita vamos a tocar ese punto, pero bueno, lo que quería decir es que es absurdo para mí. O sea, si repartieras equitativamente, Sí. nadie se te revela Pues no. y nadie se alía con Porque unos güeyes porque que si ni no, no conocen, serías ¿eh? un imperio, solo serías un conglomerado y tú serías el punto central que administra, ¿no? Los recursos de todos. Así no se Es más, construye un imperio. ni siquiera habrían tenido necesidad de hacer guerra. Güey. Claro, los hubieran defendido. Claro. Güey. Entonces, Y no fue así, güey. por eso yo difiero de esta persona que dice eso y que todo el mundo le cree. Eso se le imaginó y le gustó y Sí, sonó sí. bonito, güey. No, y Ahorita suena bonito, güey. Suena O sea, progre, güey, pero no es suena así, chingón, güey. Ah, Güey, estos güeyes acaparaban, y, pues no mames, toda la sí, eran banda unos cabrones, se güey. ofendía. Bueno. Yo Continúa. recuerdo también que, por ejemplo, bueno, Vamos a tratar de responder la pregunta del millón, que es, yo me la hice y yo sé que se la hace ¿cuál? mucha banda. ¿Cómo es posible que 390, 400 gachupines de inicio? Bueno, no, ya- pero ya ahorita para lo la- vemos eso sí que Bueno, ya pudieron para la haber conquista. conquistado Ajá, una ándale. ciudad. Sí, no, Está eso muy es una cabrona. tontería. Por ejemplo, yo recuerdo que en las cartas de relación, Cortés le refiere al rey de España, a su rey, Carlos algo, ¿sí? El rey de chocolate. El virrey de chocolate. No, el rey. El rey de Carlos chocolate, V, Carlos V, sí, cierto, güey, el rey de chocolate. Le refiere a ese güey, pues, las maravillas que vio estando aquí, ¿no? Le empieza a mandar cartas, no, señor, mira aquí estos cabrones. Principalmente lo que vio fue todo lo que le preparaban a Moctezuma para, por ejemplo, Sí, porque su cuidado, hay que su recordar comida. que lo estuvo apapachando. Sí, o se estuvieron en el apapachando palacio un de rato, ¿no? Xayácatl, Sí, ¿no? así es. Entonces ahí tomó nota de Él las fue el maravillas, que ¿no? refiere la parte del zoológico, refiere un tanto la parte También Sagún me parece que también. del mercado de Tlatelolco, ¿no? Sí, por ahí se pasearon y vieron qué pedo, güey. Dice que era muy detallado todo, ¿no? Muy bien hecho, muy Sí, limpio. sí, o sea- Dice que no hay cosa tal en Madrid, decía, por ejemplo, ¿no? Sí, o o en sea- Europa, ¿no? Y hay que decir que esos güeyes pues eran gente que ya había viajado, que habían hecho campañas militares por toda Italia, Europa, en sí. Italia, güey. O sea, sí era gente paseada, ¿no? No eran... Sí, pero hay que tomar, ahorita que lleguemos a los putazos, que vamos a hablar de putazos, hay que, bueno, ya lo vamos a decir cuando lleguemos a los putazos, porque la gente también cree, güey, que venía un ejército como tal, güey, un ejército, güey. Eran O sea, más bien como expedicionarios, ¿no? Bueno, aventureros, sí. güey. Yo los... Pero sí traían armas, güey. claro, por supuesto. Obvio, o sea, es como cuando vas a correr con tu perro al cerro, te llevas un pinche, Un pinche palo, ¿no? No. O sea, también hay que estar, ¿cómo se llama? Prevenidos, ¿no? O sea, a lo mejor venían prevenidos más que... Pues no, sí venían Pertrechado. con... Ya que vengas con caballería y con armas ahí y voy, cañones. fíjate, tú lo estás pensando No así. mames, güey. No Ahorita te vienes, voy no explicar, vienes a güey. ver qué pedo, ya vienes como... O sea, No, si no, vienes no. en plan de expedición, pero si puedes te los chingas, ¿no? Ajá. Ya, pero ya habían venido antes, ¿no? al- Habían tenido ajá. 3 expediciones antes de la conquista, Claro, ¿no? claro. Y ya tienen una idea de qué les esperaba. No fue como en Cuba, Pero... que llegaron y de plano encontraron a indios que pues sí estaban como 20,000 años luz lejos de lo que pasaba en... No sabemos, Mesoamérica. me güey, no gustaría... mames, ¿cómo crees, No, güey? no, no, no. O sea, no. como siquiera comparas a No, no los, me estás entendiendo. a los orishas, güey, con... No me entendiste. güey, No, o sea, me gustaría saber más de esa cultura. No, pues se perdió. Por eso. Ya, no hay nada, güey. No quedó nada. Por eso me gustaría. Pero la verdad es que no creo que hayan yo ofrecido una tampoco. gran resistencia como para que siquiera, o sea, ni siquiera fue como motivo de por parte de los conquistadores de decir, no, pues sí encontramos esto, ¿no? Sí. Esto fue importante, ¿no? Cosa que sí pasó aquí en México. Hubo tanto civiles como militares, como por ejemplo miembros del clero que sí dijeron, güey, no mames, eso está muy cabrón, güey. Por ese tipo de cosas que solo se vio aquí en México es que crece mucha la fama de los mexicas. Ay, O sea, por este tipo de cosas es que son los más populares, hay que decirlo así. pero Es la bueno, verdad. recordemos que en Mesoamérica había muchos Sí, había pueblos e mayas, imperios. totonacas, puta madre. O sea, En Michoacán, güey. los Los tarascos, Uruapan Mexican Loki, güey. Uruapan Mexicans. Sí, los tarascos, ¿no? No Que eran mames, grandes grandísimos guerreros. arqueros. Bueno, yo Sí. los admiro más que nada por eso. Güey.
Sí, güey. Flechaban acá a las parejas, güey, ¿no? Sí. Eran los cupidos de Los Mesoamérica. cupidos de güey. Mesoamérica. Pues vamos a tratar de ¿Qué otra cosa te parece importante resaltar acerca de Tenochtitlán? pues eso, o sea, el gran trazo urbano, Es que uno lo dice muy vano. muy vano porque nosotros ya No somos me alcanza, ciudadanos. ya. O sea, nada más piensa que la fama de la ciudad, güey, de esta ciudad en la que vivimos, no mames, tiene como 800 años, güey. Siempre ha sido un centro importante, ¿no? Siempre ha sido una capital del mundo, yo diría, ¿no? Pues Entonces uno como que le ve así, sí, eran acá, no mames, güey. O sea, sí está cabrón, güey. para su tiempo sí, güey. Yo creo que eso de que fundaran la ciudad en el lago, yo sé que les dieron chance los de Azcapotzalco, ¿no? Sí, le dijeron, pues, a ver, Ahí, güey, si puedes allá, ¿no? Bueno, Y entre fueron eso y tan que vieron chingones una que señal, ¿no? Y todo eso. Ajá, por eso. Es un mito digo. eso. Sí, yo creo que fue el Está único bonito, lugar que güey. les permitieron vivir, güey, ¿no? Y la hicieron. Y lo hicieron, güey. Y los conquistaron a los de alrededor y se los chingaron y los tenían sometidos y sojuzgados, ¿no? No eran tan queridos, por decirlo así. No, la verdad es que no. No, los odiaban así a Y morir, todo eso güey. se va a ver precisamente en las campañas de conquista. Eso se va a ver reflejado como Sí, porque desde que va haciendo Cortés llega a alianzas, Yucatán, se entera de la fama de sí, este todavía lugar, estaba ¿no? lejos, pero ya le comentaban que había allá arriba en las Uy, güey, montañas. nos pegan, no mames. Allá arriba en las montañas Son había culeros. un señor Unos güeyes que muy- nos hacen bullying, dice. Sí, güey. Eran buleadores por excelencia, güey. Ajá. Cuéntanos un poco de la campaña de Hernán Cortés. Él era oriundo de Alcalá de Henares, creo, ¿no? No, de Extremadura. Extremadura. No, bien dura, ¿no? Extremoduro. Ah, no, es un grupo Es bien un grupo chingón, bien güey. chido de punk. Ajá. Clase media. Ya me perdí, güey. Cortés. Cortés. Pero ¿qué te digo? Sí, pues nada más la campaña, un poco del personaje, ¿no? Pues según que estudió un poco de Jurisprudencia. de leyes en la Universidad de Salamanca, güey. Ajá. Entonces no era tan burro como No. que... A mí Sí se me hace que tenía sabía su- leer y escribir, ¿no? Sí, claro. Y para ese entonces era un chingo. Era un chingón, güey. Sí, era como tú, güey. No, Ingeniero, güey. No, güey, no. Se va de su país natal, bueno, de España, se va a Cuba, Ujú. Y ahí empieza como una carrera administrativa militar Algo en así. Cuba. Ajá. más administrativa y más... Pero el güey, o sea, iba con toda la intención no de vivir en Cuba, sino de hacer las campañas ¿Quién en sabe? América. Sí, No, no, sí, no, güey, no sé, porque güey. ya sabían que... Yo creo que fue como que un golpe de suerte. Güey, así No, de güey, que- no. Es que él mismo sabía que Diego de Velázquez, que era el gobernador de Ok, Cuba, sí, ahí- iba a ahí- hacer una expedición a América. Ajá. Bueno, en este caso de la América Pues más bien continental. ya era como que más obvio, ¿no? Era como que... No, él ya sabía, pero sabía también que no estaba contemplado, iba a mandar a otra persona. Ujú. Entonces, este Sí, güey güey. se adelanta, O sea, se sale sin permiso, güey, y... llega a Yucatán, Ajá. Y ahí empieza todo. empieza él a ver qué estaba pasando, cómo estaban las cosas Bueno, en el área de maya... calientes acá en... En el área maya no había tanto pedo, ¿no? En Porque México, ya ¿no? había pasado como que su esplendor y no había... No tenían así como que las grandes broncas No, que qué tenían horror. los Qué tlaxcaltecas. qué cagado que no estuvieran en el esplendor esos No, güeyes. se los chingan en 5 minutos. Güey. Fácilmente, Pero bueno, ¿verdad? ¿A quién encuentra llegando a Yucatán? Aparte de los indígenas. A Gonzalo Guerrero y a... ¿Cómo se llama? A Velázquez, ¿no? No, es cierto. Estoy loco. Gonzalo de Guerrero y Jerónimo de Aguilar, Ándale, ¿no? se me olvida su Y de nombre. hecho los invitan, ¿no? A que se unan a la campaña. Ajá. De hecho, bueno, los invita y uno le va a servir de mucho tiempo De intérprete. como de teléfono descompuesto. Sí. güey. Que ese güey hablaba maya, ¿no? Ajá, hablaba maya Malinche y- hablaba maya, maya chontal, hablaba Ajá, náhuatl. náhuatl y hablaba su lengua Ajá. de que era El como chontal. jarocha chontal. Y- Ahorita que podamos. Sí, perdón. Él llega ahí y se encuentra con ese caso particular de dos españoles que habían llegado por un naufragio, una expedición que naufragó. Y pues los dos estaban con los mayas. Uno sí dice, no, pues yo me regreso a España contigo. Yo voy a estar contigo Yo en voy la a estar expedición. contigo en la expedición. Y otro le dice, ¿sabes qué, carnal? Pues ya no, cabrón. Ya tengo familia, ya puse una tienda. manejo Ya mi- tengo un Oxxo, güey. Ya tengo un Oxxo. No, estaba casado con una Sí, con una- nativa. Tuvo ajá. hijos aquí. Qué bonito, güey. Sí, y el güey ya tenía horadada la piel, güey. O sea, sí, ya era un se maya, Era güey. un maya, güey. De Sí. hecho, estaba todo negro, ¿no? Que dicen que sacaron de pedo porque sí los vieron súper quemados, ¿no? Es que allá en el área maya hay un putero de calor, cabrón. Entonces, Pero pues,
también esos güeyes que habrán encontrado, o sea, es lo que yo me pregunto, esa parte de esos dos personajes es como que muy, resalta mucho, ¿no? Ujú. Que habrán encontrado en el nuevo mundo que al menos para uno fue así de voy a dejar todo, voy a olvidar todo lo que soy para integrarme a esto que es nuevo. Porque, por ejemplo, Gonzalo dijo no, ni madres. O sea, ese güey estaba esperando que lo rescataran como un náufrago Ujú. y el otro no. Pues el otro quién incluso sabe, era güey. capitán. Eso yo creo que luego ya lo hemos visto en películas, ¿no? Así, como que es un tópico de película, ¿no? Del güey que llega a una tribu o a una ciudad nueva. Pero sí pasó eso, Benjamín. Sí, sí, O sea, sí. ese güey sí se quedó ahí, se Sí, hizo pues. maya, güey. Sí, pero digo, no sabemos realmente. Y las películas se nutren de lo que realmente pasó. Claro. Cabeza de vaca, güey. No, de la que sea, o sea, no Por eso, necesita pero ser, sí hubo como 2 o 3 casos. Bueno, Cabeza de vaca es un caso particular. Porque ese güey, o sea, sí. O sea, sí se integró al mundo, pero también jamás dejó de ser español, güey. Eso Como es que muy buen- conservó esa dualidad, güey. Ese es muy buen. Y sí fue como en muchos aspectos como muy centrado en decir, no, pues a lo mejor no son los indios o los salvajes que nosotros creemos, ¿no? Sí vio más allá de lo que estaba pasando. Pocos lo hicieron. Y Jerónimo pues dijo, no, yo soy parte de esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabrá Dios que habrá vivido? Ni idea. ¿No? güey. Igual se los querían comer, seguramente cuando los encontraron, pero Los que algo... lo estaban engordando, Dijeron, güey. no, güey, este güey no engorda, está muy pinche flaco como tú, güey. Sí. Por más que te dieran de tragar, güey, nomás no engordabas y Sí. pues no servías para Navidad, No, ¿no? pues ya llegaron tus compas, güey. No, güey, pues ese güey sí era, ya era como capitán o teniente, algún cargo así militar maya, güey. ¿no? Algo así. Y de hecho peleó en La- contra sí, de los españoles, Así güey. es, qué bonito. Y se lo cargó la chingada, ¿no? Bueno, Sí, dicen que aportó mucho en la resistencia maya, ¿no? De esa área al menos. una poca resistencia porque realmente sí- fue así como que muy por encima, muy... Sí, no eran tan pesados como los ejércitos mexicas, ¿no? Aquí vamos. Ese ahora sí es sí, un ahora, pedo. ahora sí vamos a... Después de que se van las expediciones, en Centla le regalan a 10 mujeres, ¿no? No recuerdo, pero Entre ellas- les iban regalando madre y media. 10 o 20, entre ellos, bueno, mujeres, entre ellas 10, entre ellas una muy especial, La Malinche. Malintzin, No. Marina, que le decían. Marina, le decimos Malinche, pero al que le decían Malinche era Cortés. Era Ah. el Malinche. Y ahora ya se conoce como la Malinche a ella. A ella, ok. Mira, a mí me da lo mismo. Ajá. En fin. Ella sirvió como intérprete, Sí, porque ¿cómo le vas a hablar a gente que no habla tu que no idioma? habla tu idioma, güey. Entonces, Así es. fue muy importante esa cadena como de comunicación entre ella, Diego de Alvarado. No, güey. ¿No? ¿Cómo? Este... Jerónimo de Aguilar. Sí, güey. Y bueno, ya Cortés, ¿no? O sea, Cortés le hablaba en español a Aguilar, Ajá. él le hablaba en maya a la Malinche y la Malinche le hablaba En náhuatl. a él. No, perdón. Ya, bueno, a la persona A en la cuestión persona, sí, sí, cierto. en esta área, ¿no? Ándale. Sí, sí, sí. Sí jugamos teléfono descompuesto. güey. Entonces, y mientras él venía acercándose a la capital, él iba recibiendo regalos, Aparte de regalos, iba recibiendo alianzas, que es lo más importante. regalos y alianzas. Porque Lo todo el mundo- más valioso, las alianzas. Pero es importante la de los regalos. Ah, Acuérdate también. por qué. Pero yo creo que era más importante las alianzas, perdón, porque es lo que va a detonar. No, es que no están como compitiendo en importancia, ¿no? Una Bueno, parte eran las alianzas, porque también se iba enterando de cómo estaba el clima político, Ujú. ¿no? Decían, no mames, los odian, todo el mundo los odia, ¿no? Sí, no lo decía abiertamente, ¿no? Pero No, bueno, pues se daba cuenta que no eran como muy queridos, ¿no? Ajá. Y que en cualquier momento, con cualquier güey que llegara, pues los iba a sí, pues sí. Bueno, entonces, anexar. que la pregunta del millón, o sea, como esos primeros expedicionarios que no llegaban, creo, ni a los 400, que no era un ejército, güey, o sea, no era, a pesar de que lo que dices, ¿no? Pero en forma y en tal no era un ejército, güey, no venían por órdenes de un rey ni pertrechados como para combatir, güey. O sea, ¿cómo es posible que esos primeros 400 hayan llegado hasta donde llegaron? Ya después se le sumaron más, ¿no? Cuando no logra, Narváez no lo logra capturar y sus hombres se unen a él, entonces ya crece el número de españoles, pero ¿cómo es posible que esos poquitos hayan llegado allá? Pues por las alianzas y por lo que habíamos comentado hace rato, o sea, como no querían estos güeyes, se fue forjando una especie de revolución, si quieres decir, o de Un levantamiento. sí, en contra de los Sí, mexicas. sí. Por- Vieron la luz al final del túnel. Yo creo, no sé qué les habrán querido, no sé qué les ofrecieron ni nada, pero... Las perlas de la Virgen, güey. Ándale. Ajá. Y entonces, pues,
van avanzando y conforme van avanzando van teniendo más... Adheriendo. Ajá. Con los tlaxcaltecas no lo reciben de paz. No, pues echan un tiro, ¿no? Ajá. Con ellos. 1 o 2. La batalla de Cholula. No, eso es después. Ah. No recuerdo el nombre del lugar, perdón, donde se Dan enfrentan un ellos. Tumba, ¿no? No, ese es después de la... No, Tumba es después de la Noche Triste. Sí, cierto. Sí. Bueno, el chiste es de que ellos... Se dan un cerrón, Ajá. ¿no? Los tlaxcaltecas querían medir quiénes Yo eran. creo que sí. Si vale la pena estos güeyes o no. Porque de haber querido, güey, así como... Los arrasan, güey. Ajá, o sea, hablando... Sí, los matan. Hablando de tecnología, de las armas, hablando de... O sea, uno a uno. Hablando de lo que trae uno y de lo que es otro, ahora sí que como el fútbol, güey, los locales y los visitantes te las llevaban de perder. El que jugaba de visitante, güey. Venía enfermo de coronavirus, güey, ¿no? Y valió ver. Sí, algo así. Venían güey. enfermos de un chingo de bichos, ¿no? Entonces, pues, si hubieran querido los tlaxcaltecas, güey, que eran los más poderosos por donde iba su ruta, pues. Sí, claro. Los hubieran hecho caca, o sea, no tenían... Entonces ellos iban acercándose al imperio, a la ciudad, y también iban ganando adeptos. Claro. Yo lo que te decía de las ofrendas que le enviaba, porque ya sabía Moctezuma, el Tlatoani de Tenochtitlán, ya sabía que se acercaban. Ya tenían noticias porque... Ya tenían noticias, ¿no? Como dijimos hace rato, o sea, Hay un sistema de información. como tenían WhatsApp. Ah, no sé. Recibí unos WhatsApp, saqué unas fotos. ¡Ay, güey! No, pues... Traen fusca, traen armas largas, ¿no? Ajá. Pues tenía correos y tenía... No correos como los de hoy, porque sí, van a sí, pensar entiendo, que... sí. O sea, tenía gente que le informaba. Sí sabían, ya desde que ellos... Casi embarcaron. Ándale, ya sabían qué pedo. Poco a poco se iban enterando de más detalles, ¿no? Pero sí sabían ya de la presencia. Ahí hay alguien, ahí hay unos güeyes. Y acá, tiene que ver un tanto también con su superstición, ¿no? Pues ya entra como que en un pedo debatible porque yo creo que el güey, mote, pero explícalo, güey, porque a mí más bien me parece que tú ya tienes todo resuelto. Ajá. Y no te molestas como en decir, mira, es que por esto, güey. ¿Ves que las profecías de Quetzalcóatl y su regreso, porque se supone que llegan? Qué bonito. Pero, sí, no, güey. pero así se baila. Pero según mi pinche... La muchacha con el señor, güey, como dicen, ¿no? Pero para mí, como mi punto de vista es que rápidamente se dan cuenta de... O sea, para cuando llegan, ya lo habíamos contado creo en otro episodio, para cuando ellos ya están en Tenochtitlan, ya me adelanté mucho, ya lo sé, ya saben que no son dioses, o ya sabe que no, ya Moctezuma ya sabe que no hay nada. Pero cuenta, o sea, el por qué, güey, o sea, por qué fue así tan fácil llegar, que los recibieran, que los metieran a su casa, güey, o sea, hay algo detrás, güey, no es nada más porque sí llegaron y pues cómo llegaron, güey, ¿no? ¿Cómo se meten al corazón de un imperio? ¿Qué había en la cabeza de Moctezuma? Pues ¿Qué sí, hizo? Sí había cierta superstición, ¿no? Pero yo creo que más que obedecer a las profecías de Quetzalcóatl, me supongo yo que era curiosidad, güey. O sea, para mí. Yo creo que dijo, a ver, vamos a ver qué... No, güey, yo creo que sí tenía una idea No sé, porque muy por clara ejemplo, de que... ¿cómo tus dioses van a venir? ¿O tu dios? Y no hablan tu idioma. Eso se me Son hace... dioses, güey, no seas no mamón, mames, güey. Y los demás sí hablan tu idioma. Son dioses, les No, pueden... güey. No, Yo es digo que, mira, que yo sí. creo que... bueno. Es que está no, bien, no, ya, pero... está bien, pero- no, sí, está bien, ya. No, pero está chido porque está chido que... No, pero, o sea, sí, está bien, ya. No, No, sí, está güey. bien. No, está bien. Ajá. No, está chido porque no podemos decir lo mismo los dos siempre. O sea, no podemos tener el mismo punto, güey, Ya, porque ya, está sí, culero, güey. sí, sí, cierto. Pero sí tendrás que ser más explícito en cuanto al... Dime, por qué. dime. Pero bueno, ya. No, está pregúntame. bien. No, ya, está bien. No, síguele porque ya nos adelantamos. Ajá. Bueno, para mí, por mi punto de vista, yo creo que es curioso o le da mucho curiosidad porque para saber más, o sea, tenerlos de cerca, qué pedo, qué comen, qué hacen. Y aparte, o sea, todo lo que ya le habían ¿Tú crees que eran tontos como para dejarse vulnerar, güey? No es que O sea, sean desde el hecho tontos. que dejas entrar a alguien a tu casa con armas. No, y con armas O sea, y por con mucha curiosidad que con tengas, armas güey. y con tus enemigos. Por eso güey. yo creo que por mucha curiosidad que tengas, güey, sí tienes como protocolos, güey. Pues no mames, eres una sociedad guerrera. Claro. O sea, Pero entras, no, güey, pero no- sin armas, güey. O sea, Pero nunca se las quitaron, ¿no? Eso fue pues lo... por eso, güey. Entonces lo que te estoy diciendo, güey, que ya había como una idea prefijada de que esos güeyes no eran lo que Pero, por ejemplo, sabemos que eran. ¿cómo se contestan estas preguntas? De que, ¿cómo es posible que no hablen su idioma?
Y los demás dioses sí, güey. O sea, eso es como que... sí, a mí sí, yo sí me lo pregunto, güey. O sea, ¿cómo...? De ahí tal vez te das cuenta que no eran. Y también me parece que por ahí les ofrecían tortillas con sangre y cosas así raras, ¿no? A manera de probarlos. Ajá. Y no comían o veían mal eso, güey. También decían, chinga, ¿cómo es posible que mis dioses no quieran un tributo que le hemos dado por miles de años? O sea, ¿cómo es posible que ahora que los tenemos tal vez aquí en vivo no quieran comulgar o no quieran, se les haga raro, extraño, perverso esto que están viendo? ¿Sí me entiendes? Yo creo que ahí más bien el error fue del propio Tlatoani, ¿no? Pues ese sí, eso sí. Porque yo creo que la gente del pueblo sí decía, esos güeyes no mames. Pero bueno, ajá. Entonces... Pues para mí era como que algo así, pero sí hay detrás una leyenda, ¿no? Que hasta les dicen teúles y todo, ¿no? ¿Qué es eso? Dioses, bueno. Ah. Pero es que es castellanizado, ellos no decían teúles para nada. Ajá. O sea, una palabra que sea teo en plural, no sabría decir cuál es, pero teúles ya es náhuatl, es castellano. Uh-huh. Ya una mezcla rara ahí. Sí. Qué loco. Como lo que hablamos ahora. No mames. No, pues hay muchas palabras que quedaron, ¿no? Sí, pero muy lejanas. Muy lejanas. En fin. Ni tanto. Pues solamente la comida, güey, referimos casi la gran mayoría. Hay varias cosas que... La gran mayoría. A lo mejor ya no nos damos comida, cuenta. Pues no sé si chale tenga que ver, pero chale. Bueno, en fin, ajá. Yo digo que chale. Ajá. Pues no sé, ¿en qué nos quedamos? A ver. Entonces... Vamos a empezar a hablar de la... ¿De qué? De la conquista, de la guerra propiamente. De la guerra propiamente. Pues, bueno... llegan al corazón del imperio, se instalan, les dan sus aposentos y todo, güey. Y parecería que Cortés quiere también hacer alianza con Moctezuma, o sea, quería así como que... ¿Pero alianza para sí, qué, güey? Sí, no, entonces me quedé así como que... no sé, o sea, o quería que también fuera súbdito de su señor... porque sí llegaban a bautizar y hacer su protocolo. Sí. Fírmale acá, güey, la corona. Sí. Entonces, se supone que también viene que Cortés también lo quiere hacer con Moctezuma. Pero pues está Cuitláhuac, está otros otras personas que dicen, no mames, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo? Súbditos de güey que ni conocemos, que está a 8,000 kilómetros allá del mar, güey, que quién sabe si exista también, ¿no? Sí, porque pues, ese güey decía, no, pues yo soy ¿cómo se llaman esos güeyes? Embajador, ¿no? De un güey de... ¿Qué es un embajador? Bueno, en su lengua, ¿no? Que también había un pedo ahí para traducirlas. Ajá, por eso le llaman Imperio Mexica, por eso le llaman reyes a veces a los emperadores mexicas. Pero no es por un error colonial, no es por un error ni gramatical siquiera, sino porque era el símil del momento, ¿no? O sea, esos güeyes llegan y ven una figura central y pues es el rey, ¿no? Ven un tianguistli, pues es el mercado, güey. Y ven así... Su símil. Traducían a su... Es como si los mexicas fueran allá y pues le van a decir Tlatoani al rey. O sea, finalmente es la misma mamada. Entonces, ¿qué detona la guerra, güey? ¿O qué detona la caída? Pues eso, güey. El estado en que ya tenían a los pueblos circunvecinos, güey, de hartazgo, de que pues era mucho tributo y era constante, pues ya no estaba chido, güey, como... Y entonces en los españoles ven una oportunidad de emanciparse, güey, de liberarse, ¿no? Y ya una vez que Cortés ya tiene ya por fin a sus aliados, güey, entonces ya es cuando la guerra ya estalla. Y me gustaría ya hablar de la guerra, pero ya a nivel de qué armas, güey. ¿Cuáles fueron las armas que hicieron caer a esta ciudad? Y bueno, aquí quiero no tirar el mito, ¿no? Porque, pues, no mames, ¿qué, ¿no? Pero aclarar un poco eso, porque la gente tiende a pensar de que estos güeyes llegaban
así, güey, forrados de Como acero, pinche güey. Robocop, güey. Pero en vez de aquí, Thank you güey, for your nomás, cooperation, les decía. No, Ya ese- muertos, güey. ¿quién Gracias era, por güey? cooperar. Era ese güey, el ¿Sí? Robocop, güey. Sí. ¿No lo decía Terminator? No, ¿verdad? No, güey. No mames, ese güey no cooperaba, no. Se los chingaba, güey. Otro robot, entonces. No, el Robocop decía gracias por cooperar, ¿no? Ah, creo Cuando que sí, ya no me los acuerdo, güey. arrestaba. Thank you for your cooperation. Con la verga, güey. Y ahora sí la tendré que volver a ver. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la gente, es que yo he visto muchos comentarios así de que ganaron porque, o sea, ponen así como que en la mesa del debate que ellos ganaron, ¿no? Porque... Por una superioridad tecnológica, ¿no? Sí, no. Eso es lo que dicen. No te voy a explicar por qué sí y por qué no. Y también cree la gente que estos güeyes llegaban así enlatados, o sea, con armaduras completas y bien pertrechados, o sea, sí, como en las películas del Señor de los Anillos y la chingada, así un ejército contra otro ejército, el ejército de los elfos acá bien bonitos y el otro ejército pedorrón, ¿no? De los orcos, mugrosos y la chingada, algo así se imagina. Los yo españoles eran los... creo. No, güey, bueno. Eran los elfos, güey, ¿no? Sí, güey, sí, así. Ajá. Entonces creen que esos güeyes, no mames, tenían armas de fuego, pero piensan que no mames tiraban No, o sea, echaban un plomazo cada 10 minutos, güey. algo así. Entonces, por Los ejemplo, arcabuces, ¿no? no, se llamaban escopetas, güey. O sea, no escopeta como las de hoy, güey, sino que Algo más ajá, rudimentario. más cercano al arcabuz. Ujú. Pero, por ejemplo, esa era una de tantas de las armas, ¿no? Tenían espadas que se llamaban, no sé si recuerde bien, que es de media mano y de lado, así se llamaban. Ujú. Y que sí, esas sí podían hacer daño, pero a lo que voy es que no traían el mejor equipo, o sea, no tenían... Era muy difícil en aquel momento que un español de a pie o un castellano de a pie tuviera suficiente dinero o suficiente, no sé, Sí. suerte como para tener una armadura hecha y derecha, ¿no? Entonces, se combatió mucho con lo que había aquí, güey. Ujú. O sea, las mismas armas de las alianzas se prestaron para el servicio de la conquista. Estamos hablando de lo mismo que usaban ellos, que era, aquí traigo un ejemplo. Güey. A ver. Chíngale Así al como- público, güey. Tu Ese es tu mameluco de guerra, güey. el Ichcahuipili, vamos a ponerlo aquí. Este era como que el... ¿Y por qué no trae acá el de los Pumas, güey? es el de en el otro, güey. ¿no? El dorado y azul, ¿no? Sí, Ajá. güey. ¿Y ese para qué sirvió, amigo? Este era una armadura. O sea, no, ya sabemos que es que Mexica. Ajá. No era mexica. Por eso te digo que esas armas se prestaron para la conquista porque la Yo usaban he visto códices que los españoles usaban esto también. Exactamente. O sea, Pendejos no eran, ¿no? no, o sea, utilizaron la misma tecnología y armas que se De iban aquí. encontrando. Por eso cuando la gente dice, ganaron por el avance tecnológico. O sea, yo digo sí y no. Sí, ¿por qué? Porque obviamente una espada de las que te cuento, sí podían atravesar esto con un estoque, sí te creo. Pero un tajo o un golpe menos vulnerable, eran capaces de resistir. De resistir, ajá. Porque esta madre, por ejemplo, este es de un dedo de grosor. Ujú. Y había, según los cronistas, de 2 dedos. O sea, Súper grueso. era algo así como un chaleco antibalas, ¿no? Como un chipiturco de hippie, güey, ¿no? Sí. Así súper mugroso, ya Sí, no le de entra tanta nada. mugre, güey. Ya no le entran ni los plomazos, güey, ¿no? Sí. Sus chalecos de Kevlar, güey. Ándale, sí, güey. De hecho, pues güey. es que el Kevlar es como tela, ¿no? Como Es tela, un pinche- güey. Pues es lo mismo. Telas, Bueno, telas Alfonso, güey. telas ponchos. Ajá. Por eso yo siempre digo sí, ¿no? O sea, sí, porque si yo me pongo frente a una espada, pues Ajá. sí, obvio, güey. Si Ya te sabemos, chingan, ¿no? güey. Si te desgracian, ¿no? Sí, pero sí, a lo mejor un tajo no tanto, pero un estoque sí, güey. Yo creo Sí, que claro. sí. También Los usaban caballos, güey. Los cacli, pero no había muchos, güey. Yo creo que para lo de Otumba, otra vez dando un pequeño saltito, han de haber sido 9, 12, 14 a lo mucho. O sea, ya ves, o sea, tenemos una imagen de, no mames, caballos, güey. Y te imaginas un pinche ejército, 200, no más, güey, unos 1000 cabrones sentados en sus caballos y con sus... No, o sea, eso no pasó nunca aquí, cabrón. Mira, por ejemplo, este pendejo que estamos viendo en la Ujú, imagen, ujú. ¿no? Más o menos así se veía un español, un español que combatió. Se ve medio miserable, güey, pero... No seas cabrón, güey. Es lo mejor que pude hacer, güey. Nada, es cierto. Ajá. Y por ejemplo, aquí tenemos otro, que este es de los de Atlas México. Ojalá y no se enojen que le tomamos una imagen, pero
Es para divulgar, amigos. No se encabronen. Aparte no se le ve la cara, güey. O sea, no sabemos ni quién es, ¿no? También así más o menos era el aspecto de... Y vemos, por ejemplo, que Usacacli, güey, que era el calzado... Los Nike de su época, Ajá, ¿no? de aquí. Air, ¿no? No, Ejecatl. Ejecatl. Sí, güey. Entonces vemos que usa también el Izcahuipili. Y muchos otros usaban, pues, el Macuahui, usaban... Y lo vemos en códices, ¿no? A ver si también podemos poner aquí algunas imágenes de otros, de cómo se veía, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo cómo es que no fue porque vinieran... Más bien supieron ocupar lo que ve aquí. Sí, ¿Qué otra cosa crees que fue determinante? La enfermedad, o sea... ¿Estaban muy locos o cómo? Eran como hooligans, güey. Luego fueron a Tlatelolco a ver lo de los chivos. Los chivos, ayer unos chivos, ¿no? Ajá. No, pues la viruela, güey, que aquí le bautizaron como... Aquí hay un dato curioso, güey, perturbador. Colonizador. Ellos le dijeron a la viruela Cocolistli, güey. O sea, la bautizaron. Yo creo que ya había un antecedente, ¿no? Con sus propias enfermedades. Palabra, sí. Y me parece que de allí nosotros ahora decimos coco. O sea, a lo mejor ya en épocas... Ahí viene el coco. Ajá, ahí viene el coco. Es la viruela. Era la viruela. O sea, el coco... La viruela loca, güey. Ajá, o sea, el coco era la viruela, güey. Entonces le decían cocolistli. Yo quiero suponer que, no sé, 30, 40, 50 años después de la conquista, pues era una manera de asustar, ¿no? A los morros, ¿no? Así yo supe también que a la par que ellos estaban llegando y se quedaron con Moctezuma, empezó la epidemia, porque venían soldados enfermos. Sí. Y se contagiaron gente del pueblo y también mucha gente, muchos guerreros. Sí, bueno, por eso cuando empezó la guerra ya estaba mermado, el pueblo estaba infectado, ya estaba enfermo. Eso es lo que luego... No estaban inmunizados para todas las cosas que traían ellos. Y viceversa. También supe que hubo casos de sífilis, de enfermedades venéreas, porque ya ves que eran muy ponedores los pinches españoles, güey. Con los chivos. No, que también se empezaron a enfermar ellos, pero en menor medida que los indígenas, güey. Sí, puesto que los indígenas sí se bañaban, estos cabrones no, venían acá de entrenar, güey. Bien mugrosotes. De ir a correr, güey. De ir a correr, güey. Pues sí, o sea, súmale las alianzas, güey. Súmale la enfermedad, güey. Y pues un poquito a lo de las armas, ¿no? Y también la estrategia que ya tenían ellos ya diseñada, la mentalidad, porque por ejemplo yo siento que la mentalidad de esos güeyes era venir por todo, güey. O sea, te vas a jugar todo y vas a ganar, güey. Eran como acá como influencers, emprendedores, güey. Y por ejemplo, la mentalidad de al menos del Tlatoani era como más derrotista, güey, ¿no? De que ya bueno, por ejemplo, para la caída ya no está Moctezuma, o sea, ya... No, pues sí, pero ya para qué, si ya te chingaron, güey. Pues... O sea, cuando pudieron haber hecho una resistencia, o sea, ni siquiera dejarlos entrar, ¿ves? O sea, arrasarlos, ¡fum! Se acabó. Pues pero no, güey, hubo algo muy importante que se llama superstición, que hizo que los dejasen entrar hasta la casa, güey. Pero, por ejemplo, bueno, ok, vamos a ver si... Vamos a tomarlo ya, por... Destápala, güey, por favor. Vamos a tomarlo por un hecho dado, güey. Ajá. Por mucha superstición, güey. Eran muy religiosos, güey. Ah, claro. O sea, un Tlatoani tendría que ser... El Tlatoani veía la parte religiosa y la parte guerrera, militar, güey. Entonces, sí. Una cosa determinó que no hicieran lo otro. Se esperaron mucho. Bueno, pero aún así con los números y con las armas y con las alianzas todavía podían ganar, güey. O sea, todavía hasta con eso, güey. Bueno, cuando todavía pasó lo del Toxcatl. Ajá. Este güey, Cortés regresa para atender que lo querían apresar. Ajá, es ahí donde toma más españoles, más otros aliados españoles. Pero bueno, ese episodio detona la ira de los mexicas. Porque asesinan a los nobles y a la gente en una fiesta. Hasta ahí, vamos a suponer, hasta ahí. Y ahí es cuando se dan cuenta que no son dioses. Pues yo digo que desde antes, pero vamos. Sí, bueno, ya ya con odio. Vamos a dejarlo en ese. Pues todavía había posibilidad de ganar. O sea, estaban en su territorio. Conocían los caminos, no ellos, los mexicas. O sea, todavía había una fuerza. Ya estaban debilitados, ¿no? Pero todavía se podía. O sea, yo digo que todavía, ¿no? Yo no me explico cómo chingados no pudieron, ¿no? Y ya los tenían casi muertos en la noche triste y no tengo idea. Eso sí, no sé por qué no les dieron cuello
ya definitivo. No sé. A lo mejor otra superstición. Yo también sabía que en algunos momentos de todo esto hubo. Ellos tenían como. Más bien por la diferencia cultural en lo que uno creía que es la guerra y otro también creía que era la guerra. Porque, por ejemplo, los españoles, esos güey sí acababan con todo, ¿no? Güey que agarraban, güey que mataban. Así, güey. O sea, no era como, no había nada, no había una parte ritual. Es que, por Y ejemplo. déjame acabar de hablar. Y, por ejemplo, la parte mexica, tomaban a la gente. Es que había de dos. Bueno, yo lo que sé es que tomaron a Cortés varias veces Sí, y lo alcanzaron a liberar, güey. O sea, no había como ese orden de en cuanto lo tomes, güey, lo matas. No, güey. Tenían como un protocolo, cuestiones ahí ideológicas de otro tipo, güey. Eso define mucho. Pero había otra guerra, o sea, los mexicas hacían dos tipos de guerra. O sea, hacían la guerra florida y hacían la guerra de conquista. O sea, es un mito ese de que, pues nada más puras guerras y te capturo. Y por eso las armas no eran letales, no, güey. Había guerras de conquista. Y luego. Por eso te digo que no sé, güey. Pues sí, entonces sí, dale cabida a pensar, güey, que sí, como que la forma en que ellos concebían la guerra no ayudó mucho tampoco, güey. A lo mejor sí, cuando ya los estaban sitiando, cuando ya vieron que era inminente que les estaban ganando, pues sí, güey. Ya con todo, ¿no? Pero pues ya fue demasiado tarde, güey. A eso voy. Siempre fue, sí, eso sí fue tarde. A eso voy, güey. Sí, fue demasiado tarde, pero su concepción no fue... ¿Duró cuánto el asedio? Como 90 días. 91, 92 días. Ajá, ¿no? ponle. O sea, ya el asedio, ya más cabrón, ¿no? El asedio final, o sea, el putazo final, ¿no? Sí fueron como 90 días. Fíjate, entonces ya vamos a sumar otro elemento más que hay que sumar, es que no tenían agua, güey. Esos güeyes cegaron los canales que... Uh-huh. Las salidas. Que les daban agua. Entonces cegan los canales y es otro putazo en su contra. O sea, enfermedad, alianzas, el agua, la comida, porque también... ¿Qué pasó durante esos 90 días en la ciudad? Resistencia, la famosa. No, por eso, pero ¿cómo estaba la gente? No, ¿Estaba pues contenta? No, mames. Es que trata de explicar, güey, qué tan dramático pudo haber muy sido. Muy dramático porque sin comida, sin bebida. O sea, no podías tomar agua del lago porque era salada Sí, había partes saladas y partes dulces. Ajá. Tal vez de la dulce, pero no creo que haya sido. Y si ya la habían contaminado con un güey enfermo. No, y aparte ya tanta sangre derramada en días anteriores, güey, está muy cabrón. Entonces, pues la gente ya... Se dice que la conquista de Tenochtitlan sí fue casa por casa, o sea, sí fue... O sea, pelearon, todo el mundo peleó, güey. O sea, pelearon los guerreros, las mujeres, no sé si los niños también, pero... O sea, todo el mundo peleó. No hubo... Yo tengo por ahí, leí que Cortés, durante este periodo de asedio, güey, dice que él se dio cuenta de que estaba siendo demasiado cruel, güey, y que sí les decía cada que podía, ¿saben qué? Ríndanse porque esto, ríndanse. Y no querían, y no querían, y no querían. Y decían, pues hasta que nos cargue la verdura. Pues, por eso, y se los cargó. Sí, la neta, sí. Y por eso mismo fue como que muy dramático todo el asedio, ¿no? Todo lo que estamos contando ayuda a esta fama, a esta imagen heroica. Este mito pues heroico. Sí, fue una resistencia heroica, güey. Al final perdieron todo, güey. Y ganaron en la memoria, ¿no? O sea, perdieron todo, pero... ¿Valdrá la pena? Pues tal vez. ¿Quién sabe, güey? No sé. Tal vez, pues es de lo que podemos tomar, según yo. O sea, de lo que más me gusta en mi personal, es lo que más me gusta tomar. ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué más puede ser, no? Uh-huh. Pero bueno. No, es que el tema es pasional, güey. Sí, ya te vi, güey. No, pues está bien, ¿no? Sí, no, está toda madre. Entonces, pues, ya en estos últimos 90 días... no es que días, no tome partido de... Bueno. No, o sea, yo no tengo pedos. O sea, yo... Como tú te quieras postular, ¿no? Yo pro esto, contra esto, no hay pedo. Entonces, para los 90 días... Ya estamos muy pinches puteados y Cortés se los cargó el bergantino. Uh-huh. Echa unos barquillos chiquitos. Uh-huh. Ligeros para que puedan maniobrar. Creo que eran 12 y uno se le hundió, creo. No sé. Y los grandes traidores nunca fueron los tlaxcaltecas. O sea, no, pues esos güeyes. No, pues no, la verdad es que también es un mito muy pendejo, güey, que la gente cree que pasó, o sea, traicionó porque había una confederación. Nunca hubo ninguna confederación, o sea... La gente que conozco, mis compas románticos, dice que era como una nación, güey, el agua, que todos eran hermanitos.
Y que pues unos güeyes por envidias, pues... Era como en Europa, ¿no, güey? Que los franceses con los españoles, Ajá, güey, con los ingleses, que sí, se odian así a morir, güey. Hasta la fecha, ¿no? Y Bueno, para nosotros son lo mismo, ¿no? Son europeos, pinches ¿no? güeros, ya. Sí, güey. Pues sí, supongo algo así parecido, ¿no? De que pasó aquí. Y ya me perdí, ¿qué estaba diciendo? De la caída de todo eso. De los 90-10. Entonces, en Texcoco, que eran los aliados de los mexicas, los últimos, o sea, los tres principales, que fue la triple alianza, que era Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, ¿no? Y la triple entente, que era España, güey. Ándale. Portugal y... Portugal, ajá. Pues llega un momento en que los texcocanos traicionan a los mexicas, que ahí sí podríamos hablar de traición. No me odien, amigos texcocanos, que tengo... Qué buena barbacoa hacen, pero sí se pasaron de Perdón, lanza, ¿no? Pues tengo que decirlo. Y gracias a que se alían, pues ellos les dan chance de votar los bergantines. Y entonces ahí sí ya podríamos hablar de una estrategia ya más militar, ya más... Pues sí la hicieron, güey. Ya más... Sí la pensó. Sí, Cortés. claro, güey. Ese hecho o ese acto sí ya habla más de un pedo militar. Es que ya habían estado en guerras esos güeyes. Había poca gente que había estado en las reconquistas, eso sí. O sea, no te voy a decir, no, güey, no venía ningún soldado ni nada, güey. Pero tenemos la mala costumbre como mexicanos, o que como no se nos enseña mucho la historia, los soldados españoles. O sea, eso dista mucho de lo que pasó, güey. O sea, eran aventureros castellanos más que soldados españoles, güey. Más entendido, güey. O más bien mejor explicado. Güey. Entonces, ya ese hecho de los bergantines sí ya me habla a mí un poquito más de pericia bélica. Ahora sí, güey. Sí, porque de hecho se regresaron por los pertrechos a Veracruz, güey. Para de ahí. Después de la noche triste, en lo que se recomponían, dijo, no, tráete las cosas de allá, güey. Ahí tenemos. Las desarmaron. Y más lo que trajo Pánfilo. Y también hicieron en Texcoco hicieron naves en Texcoco. Ahí las hicieron. Y me imagino que con mano de con mano indígena, güey, por supuesto. Sí, dirigiendo un cabrón los decía, a ver, córtale aquí al haz esta forma, güey. Pon una sirena en la punta, ¿no? Ponle una quilla. Una quilla chingona, güey, acá. Bueno, entonces, pues la última resistencia fue naval. Porque una también batalla naval los mexicas combatían, combatían en el agua, güey. Pinches hombres rana, güey. Salían por debajo y los jalaban, güey. En la forma del agua, ¿no? Sí, güey. Los ajolotes de los colones de ajolotes, güey. Sí. Me mocharon la mano y les salía otra. Así, güey. No mames, güey. Estabas muy pinche enfermo, güey. Y pues esa fue la última resistencia a nivel de armas, peleando en el agua, güey. Pero pues sí, ahí sí para que veas. Pues la verdad es que la ciudad se fue secando, se fue muriendo por el asedio, por el hecho de que los dejaron sin comida, güey. Dicen que lo que les ayudó a sobrevivir 90 días fue el mercado de Tlatelolco, porque tenían ahí bodegas de cosas. Pues, también vemos, por ejemplo, en las crónicas, más bien no en las crónicas, en el resumen que hace de las crónicas Portilla, ya hay cosas muy culeras, así de, por ejemplo, comer corteza de árbol, güey. Sí, que roían los árboles de tanta hambre que tenía la gente. O sea, esas ya niños, mujeres. Sí, es un culero, güey. Un acto de lesa humanidad, güey. O sea, sí. Dicen también que Cortés les llevó, al pueblo ya no le llegó a entregar víveres y cosas Sepa así. la verga. Eso lo dicen las cartas de relación y lo dice para quedar bien con su rey. Pero yo no creo que lo hayan hecho. Yo creo que sí fueron pues crueles, ¿no? Como en una guerra pues, suceden las cosas, es una guerra. Güey. Sí, porque ese güey se vendía como magnánimo, como estratega, como inteligente. Algo tenía de eso, pero obviamente pues él mismo, como nadie más verifica, se ponía flores, güey, ¿no? Pues todo el mundo lo hace. Hasta los mismos mexicas, güey. Pues, somos los mejores, güey. Claro. Los chingones. Pues sí, güey. Los gringos ahora, güey. Y bueno, ya después de esto viene todo el periodo, pues ya del virreinato, güey, la caída. Pero pues antes de eso, vamos a un 13 de agosto, güey. Sí, un 13 de agosto de 1521, güey. Sí. Cuauhtémoc agarra y se
Pues hay muchas versiones, que según se escapó por cobarde, que iba por refuerzos, que iba a las tortillas. Que estaba escondido en una... Sí, que estaba escondido, que no, que iba a enfrentar, güey, ¿no? También que iba a participar. Como haya sido como haya sido, güey, pues es capturado un 13 y se rinde. O sea, dice que se rinde las armas, no sé si eso fue real o no fue real, si había armas que rendir, reales, físicas, o fue nada más el acto de rendirse. Y ahí es la famosa fecha, 13 de agosto de 1521. Lo agarran y pues ahí eso se marca como como el final de toda esta aventura. Es como que el punto final. Pasan cosas después, ¿no? Pero ese es como que el punto final de la famosa conquista de México. Ahora está ahorita obviamente por las fechas, porque estamos en agosto, estamos cerca de la conmemoración de la caída de esta ciudad. También el gobierno ha estado como retomando mucho estos temas, güey. O sea, así como que asusando el espíritu patriótico, güey, que yo no le encuentro mucho sentido. Patriótico no, porque estamos hablando de una sí, el gobierno de aquí lo está haciendo. Está asumiendo que el gobierno, o sea, nosotros nos conquistaron, nos hicieron. Ya te entendí. Eso es asusar el espíritu patriótico. Yo pensé que estabas hablando de obras, pero estás hablando de un discurso. Estoy hablando del discurso. Del discurso Bueno, vamos a hablar de las obras, pero justo desde que empezó el nuevo gobierno de la 4T, ha empezado a retomar esto de que... Pues mira, que se disculpen, que es que nos invadieron, nos saquearon. No, nada tiene que ver... La sociedad que somos ahorita. Tú externa, yo digo lo que creo. Yo creo que, o sea, si de veras quieren pedir, o sea, si exigen que España pida perdón, también el Estado mexicano tiene que asumir que ellos tampoco son parte no son Tenochtitlán, no son mexicas, güey. Ellos tendrían también, primero ellos decir, ¿saben qué? Disculpen que después de 500 años siga habiendo gente indígena que tenga que pedir limosna, porque finalmente el gobierno mismo de México ha perpetrado y ha hecho que la situación desigual siga siendo hasta ahorita lo mismo. Que seamos una sociedad jerarquizada, que seamos una sociedad racista, clasista mucho. Sí, por supuesto. Entonces, a mí me parece como que pues nomás están alborotando a la gente, güey, haciendo que odien a España, güey, y que les pidan disculpas. A lo mejor sí tendrían que hacerlo, ¿ves? Como lo han hecho los canadienses con las etnias, güey. Pues ahorita te digo yo qué opino. Entonces, pero no creo que ellos tengan o puedan asumir el papel de decir nosotros somos la continuidad del Imperio Mexica. No, güey. Pues nadie. O sea, se ven mal. nadie. Se ven mal. O sea, yo creo que sí, como que les faltaron clases de historia en la primaria, ¿no? A nivel gobierno, es así. Y tienen, se me hace irrisorio. Y tienen asesores y todo el pedo. Sí, pero más bien el motivo de ellos es como más de enfurecer, de hacer, es que mira, el extranjero es malo. Tiene que ver más con ideas políticas, ¿no? De lo que ellos representan, ¿no? Pues mira, yo opino que esto de las disculpas, que no sé cuánto, tenga un año, no sé cuánto, que es absurdo. Ya venían con ellos de hace un rato. Bueno, pero para mí es absurdo porque no hay a quién ofrecérselas y no hay quién las va a aceptar, güey. No existe ninguno, pues. No existe un español del siglo XVI, conquistador o castellano, que se tenga que disculpar por un mexica del siglo XVI, güey, de Tenochtitlan. No hay ni uno ni otro, güey. O sea, somos sociedades distintas. Ya. O sea, tal vez con influencia, sí, con lo que tú quieras, la influencia, a lo mejor con ascendencia, la chingada, como quieras, pero no somos... Eso quítatelo. No, bueno, de la jeta, güey. Pues no mames, güey, es como... Pues así no. Nací de culero, güey. No, por eso, pero a eso me refiero, güey. Ni tú ni yo somos... No. Ni yo ni soy siquiera ellos, ¿eh? No, tampoco. O sea, ni siquiera los españoles mismos. Yo creo que sí hubo un proceso de mestizaje también de allá para acá, de aquí para allá. Sí, ya en tocamos menor medida. eso, ya tenemos un video. No, pero sí en menor medida lo hubo allá. O sea, ya... Allá siempre lo hubo, güey. Aquí también lo hubo. Nada que ver, güey, ¿no? Y también, por ejemplo, hay páginas y ciertas personas que llaman a una reconciliación histórica. O sea, yo digo, vuelvo a lo mismo, güey. ¿Quién vas a reconciliar, cabrón? ¿A quién, güey? Si ya no hay mexicas.
Como los de los que hablamos, güey. Más bien, lo que nosotros sentimos es simpatía. Ah, sí, eso O mucho. sea, simpatía más como por el lado mexica, por la injusticia que fue, pero también estamos conscientes de que este tipo de procesos son así, güey. Claro, güey. Ellos mismos también fueron arrasados, España, ¿no? El caso de Numancia, de que los arrasó el ejército romano, güey. Pero todavía no estaba consolidado como España. Exacto, güey. Y ni tampoco México como México. No. Por eso a mí se me hace absurdo tanto las disculpas del presidente o lo que Exigir dice. disculpas. Es absurdo. Y también lo de esos llamados a la... A lo mejor... Llamados a la reconciliación a lo histórica. mejor No mames. eso Bueno, más bien tendría que... O sea, que naciera de España ofrecerlas. No va a pasar. no, pues. ay, ¿qué te Pero crees? la única forma yo creo que es que ellos digan, pues mira, yo creo que sí. Pero que tampoco tiene mucho sentido. No hay razón, pues. No tiene mucho sentido, pues. Porque, ¿con quién o qué, güey? Y lo único, yo veo mal, pues, que el gobierno esté generando y perpetrando un trauma que per se la gente no No asimila. no asimila, güey. ¿Ves? O más bien entiende chueco también luego. O sea, O sea, por ejemplo, lo que contamos en esta ocasión de que la gente generalmente piensa eso, o sea, de que pues estos güeyes eran unos pinches atrasados que no te, que casi te combatían a piedrazo y estaban desnudos, güey, cuando por ejemplo pues, los ejércitos mexicas estaban bien pertrechados, tenían armas arrojadizas, armas defensivas, o sea, no eran unos salvajes, pues. Y las otras personas pues tampoco venían súper equipadas. Eso ya, pues ya siglos después igual y ya era otra cosa, ¿no? Pero todos esos mitos, ¿no? Que, entonces, al pensar eso, tú te imaginas eso. No, pues ellos los chingones y pues, nosotros perdimos porque pues, como estábamos todos salvajes, ¿no? Pues, préstame es como un discurso que se ha creado por ahí de todo eso. pero esa falta de querer saber más, güey. O sea, es hueva de decir... Por eso sí, estamos sí, aquí en Más Iguales TV, aclarando informándoles. el pedo. Porque nosotros lo vimos, viajamos a nuestra máquina del tiempo, güey. Y ya. Sí, nos la prestó Rodrigo. Ándale. Y pues no sé cómo quisieras concluir o cómo quisieras... Pues yo quiero concluir ¿Qué diciendo que voy a mensaje? ir a ver la maqueta. Yo también. Muy emocionado. Sí, yo la neta sí. Güey. Vamos a hablar un poquito de la maqueta, ¿qué te parece? Está chida la maqueta, güey. Pues mira. Le falta más volumen, ¿no? No Y mames. que no esté hueca, ¿no? Pues qué querían, no mames. No, güey, de pinche cemento Moctezuma, güey. Sí, cierto, güey. Ahí está, güey, no mames. Teníamos para hacer una de... hasta Que en esta su cementera, güey, el pinche Moctezuma. Ajá. Pues yo creo que es una buena obra y voy a dejar de lado al gobierno porque pues creo que no tiene mucho que ver más que por los permisos y la chingada, me parece. Creo que fue Ocesa quien no... No sé, si saben ustedes, amiguitos, pónganlo aquí abajo. Sí, güey, estoy ¿Quién fue? casi seguro que fueron Ocesa. Y si fue Ocesa, pues se dedican a hacer shows. Esto es un show, esto es una maqueta. O sea, yo, por ejemplo, voy a ir, pero no voy a alucinar así de, no mames, güey. O sea, sí, voy a cotorrear y voy a pasar mi rato chido, ¿no? Pues, ¿por qué no, güey? Pero, pues Va a tocar Daft Punk en Tecnochtitlán, güey. Al final sé que es una maqueta que tiene detalles, que no es perfecta, que las almenas que están ahí pues no corresponden y que los acabados no son como eran, pero Pues es se una agradece. aproximación, está chido. Se agradece, la neta, güey. ¿Cuántos niños de 5 o 6 años van a quedar maravillados? Por Claro, si quieren güey. imaginar un poco de lo que fue Tantito. aquello, ¿no? No, y aparte también quitarnos otro mito, o sea, y te lo digo porque también yo lo pensaba cuando era morro, o sea, yo pensé que las pirámides de México, güey, en general, todas, eran piedras, güey, o sea, eran un montoncito de piedras, güey, rojitas, y ya, güey, porque lo veía, güey, o sea, Esa es la forma que predomina. Ajá. O sea, la gente también cree que las pirámides o que el templo mayor era una pirámide de piedras encimadas, así. Esta pirámide, Era un pues, edificio funcional. claro, o sea, estaba... Ahora lo conocen como aplanado, güey. O sea, sí tenía tenía color, güey, estaba polícromo, o sea, tenía detalles, o sea, no era una piedra sobre otra y ahí, eso es ya lo que quedó, pero eran edificios bien trabajados, bien bonitos. Pues era el mero corazón de la ciudad, güey. Y esta maqueta tal vez ayude a acabar un poquito con esa imagen de que pues unas pirámides son piedras, güey. No, a lo mejor va a servir para decir, chinga, ¿qué es eso, güey? Y ya sea acercándose o investigando más,
si van a la maqueta y preguntan y la chingada, pues puede cambiar. Pueden decir, ahí donde está ese pinche hoyo, pues es el templo, ese sí es el templo mayor. Entonces van a decir, entonces El era lado así, está güey. ahí a escasos 100 metros, 200, Sí. ¿no? Uy, yo no salía de ahí en un buen rato, Sí, güey. sí. Iba a poner en mi cantón de paracaidista, güey. Y pues para eso podría servir, güey. Independientemente de que, pues sí, tiene detalles, güey. Que está hueco, pues que querían, güey. Y pues no, los detalles no son correctos. Querían pero- en 10 días, no mames. No. Sí, se rifaron, ¿no? Entonces, pues yo aplaudo la iniciativa a expensas de A mí también me parece que está bien. Yo aplaudo la iniciativa consciente de que, pues, es una maqueta, güey, y que, pues, mínimamente funciona, digo, visualmente va a cumplir y ya. Aunque no me late su iluminación en la noche. Bueno, creo que lo que estaban haciendo, estaban muy generando culera, expectativa. Está muy culera. Estaban güey. haciendo pruebas y generando expectativa. Y lo lograron, por No supuesto. sé, güey, pero para memes ya dio un chingo. Sí, ya güey. dio mucho. Qué Es bueno, que hasta güey. hicieron el cubil felino y todo, ¿no? Está chido. Pusieron a Daft Punk ahí. Sí, no, está muy La chido. A mí me gusta puta. ese ingenio. Más de que me empute, güey, digo. Es ingenio mexica, sí, güey. a Sí, huevo, eran güey. bien cabrones, yo creo también. También, ¿no? Entonces Había cotón, ¿no? Pues está chido, güey, que lo hayan hecho. Su iluminación, si se va a quedar así en esos colores, la neta, qué culero, güey. Pero bueno. No, van a proyectar ahí varias cosas. Es como, tiene un discurso la iluminación, güey. O sea, ¿esto nomás fue probete? Sí, son pruebas nada más de colores, No, de porque paletas está de bien colores. mierdoso, cosas güey. así. No, lo hicieron a propósito. Bueno, güey. que aparte yo no quiero visitarlo de noche. O sea, voy a ir en el día y a cotorrear, pero yo creo que ya en la noche yo ya no estaré por ahí. No, pues no, güey. Pero bueno, Vamos a los pulques, ¿no? claro, amigo, vamos A la risa, a ver si. Vamos a conmemorar la caída hasta que nos caigamos de pedos. güey. Salud, Y pues, amigo. no sé tú qué. Pues yo también vamos, ¿no? Ah, sí, Vamos claro. todos, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, los más iguales. Vamos, Este sábado, No, el viernes, ¿no? Viernes 13. Fíjate, pinche fecha. Ay, no asiaga, mames. güey, Viernes 13. Vamos a ver al Jason ahí con. Sí, güey, que danzando con sus Danzando, penachos, güey. ándale, con su penacho. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos. Perdón que nos agarremos del chongo porque somos No, está apasionados. chido, no, pues me gusta porque A pesar que el macuahuitl ni lo enseñaste, güey. ya lo había enseñado en otro video, pero No, pero los nuevos suscriptores no han visto este ¿no han macuahuitl. visto? Pues es O entre muy grandes comillas, espada azteca. ajá, sí, para que no se emputen. ¿no? Pues esto, bueno, ya lo habíamos presentado ahorita, pues nada más le agregué su cordón. A ver, dale un golpe al macegual, güey, para que vean cómo. Así de y pues tienen navajillas de, perdón, ¿De obsidiana? No, estas son de No, porque tú di que es obsidiana. es güey. obsidiana. Y te das como que te cortas. ¡Ay! No, pues es de práctica, güey. Yo lo uso para Ajá. hacerle a la mamá. Es tu fetiche, ¿verdad, güey? Te vibra, güey. Sí, güey. No tiene pilas ahorita. No tiene pilas, ¿no? Pues es lo que Es lo que hay, ¿no? hay, ¿no? No, pues es lo que hago o hacemos nuestros compañeros de la recreación. Saludos para todos mis amigos de la recreación. Y lo hacemos con la finalidad. Se van a echar de- el recreo. Ajá, lo hacemos con la finalidad de que la gente vea más o menos cómo era los ejércitos, la vida común, o sea. Pronto que podamos, haremos un video Sí, de vamos a recreación. ir, sí. Digo, vamos a ir y vamos a hacer un video de recreación histórica. De para hecho, ya que nos la dijeron gente- por ahí periodistas. Ah, cabrón. En una página de Facebook. No saben Me lo que gusta dicen, mucho ¿eh? que esos periodistas. Dije, "Ay, güey". Ah, no mames. No, qué bueno, de En alguna fin. forma. Mejor que otros periodistas que se dicen periodistas, a lo mejor sí, ¿no? Como broso. Ah, no es cierto. ¿Como grosso? O sea, a grosso modo. ¿eh? Es argentino. Grosso. Es muy grosso. Pues esto es lo que hacemos en recreación histórica. Ya lo veremos más a fondo más adelante. Ya en vivo y a todo calor, ¿no? En vivo y a todo color. Y pues, algo que quieras decir para No, pues conmemoren. Siempre es sexo, triste. drogas y rock and roll, güey. No, pues siempre es triste, ¿no? Que se apague un imperio. Pero pues. Así es el devenir humano, güey. Pues yo lo que diré es, Ya nos tocará, ya nos tocará. A nosotros, tal vez a nosotros no, pero. quién sabe, ya somos Nos bien invadan putos, los güey. pinches, los ovnis, güey. ¿no? Sí. Los brigantines interestelares. Ah, no mames, güey, de las pléyades Las pléyades arcturianas, güey. Ajá, el Cortés pleiadiano, venga, güey. Y vea que todos oigan a los gringos, güey, ¿no? Llévanos Y con tu seríamos líder, nosotros güey. en los nuevos tlascaltecas, güey. A huevo, a huevo, a huevo. Y Ya nos tenemos va a ir el peor con los ejemplo, pinches, güey. Pero ya emancipados, güey. Pues sí, pero qué chiste, ¿no? Eso fue lo que pasó. Adiós. No, Muchas espérate, gracias. Ok. una frase, güey. Pues, ¿qué aquí. te digo? No sé, huevos o algo así. No, hay una frase de Borges ahí que... Ay, güey, también conoció la Tenochtitlan, ¿no? No, pero está muy ad hoc. A ver, échale carne. A ver, es que la tenía, pero...
¿Qué dice? Gang bang a los mexicas. Gang bang a los mexicas, güey. No, Cabrón. hace falta un video de recreación. De gang bang. No, siga. Ay, güey. Que no paga su internet, No carnal. pago el internet, güey, no manches. Ah, dice, ¿es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Qué bonito, güey. Sí. Ahí está. Ahora sí, El amigo. devenir del tiempo. Me ha somos satisfacido, nada. o satisfecho, como se diga. Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga. Qué bonito. Yo quiero acabar con... Yo me dio tristeza, güey. No Yo quiero mames. decir, mientras exista el mundo, no acabará la fama, gloria. la gloria de México Tenochtitlan. Nos vemos en la próxima. Gracias, mexicanos y anexas. Partidos políticos ahora, güey. ¿Ya? No mames. Vomitamos, güey. Sí, güey. No hablamos, vomitamos. Vamos allá a la sala, güey. Vamos a apagar. Sí, cierto. No mames, es que te apasionas, güey, vales verga. Apasionados de verdad. Todo bien, güey. ¿Cuánto fue? ¿2 horas?